a mí me parece muy llamativo, positivamente hablando, que aparece en Apocalipsis capítulo 2 y 3 a Yeshua entre candelabros. Entonces, los candelabros se han convertido en una señal profética muy importante. Porque esas iglesias, o estas congregaciones, estas iglesias que se congregan, digamos en realidad, iglesias que se congregan, empiezan a respetar las 7 fiestas sagradas de Jehová. Empezamos a respetar las 7 fiestas de Jehová, empezamos a respetar los Shabbat como una 8ª fiesta, ¿no? Entonces esto es muy significativo. En todo el mundo está floreciendo el candelabro. Entonces tenemos que tener muy presente nosotros qué significa el candelabro. Entonces el candelabro tiene 7 brazos. Casualmente el candelabro tiene 33 componentes. El 33 es un número bíblico muy interesante, ¿no? Los 33 componentes los conté yo personalmente en los libros del Pentateuco. Y una vez un hermano me sugirió que tenía 33 componentes, así que me tomé el trabajo de contarlas. Pero esas 33 componentes tienen 7 brazos. Vamos a concentrarnos no en cada uno de los símbolos que tiene en sí mismo la menorá, sino que vamos a verlo desde arriba al símbolo. Desde ya que lo que vamos a analizar hoy es un sobrevuelo sobre la menorá. No vamos a poder profundizar porque serían muchas horas, pero vamos a pasar un sobrevuelo sobre la menorá. Y desde ya los animo a que obtengan una menorá en su casa, los que no tienen. A nosotros nos da mucho placer encenderla. Lo hacemos en ocasiones con Cristina, con mi familia, ¿va? En la congregación, cuando nos congregamos, la prendemos. Nos da mucho placer orar frente a la menorá, ¿no? Todo bíblico, ¿no? Todo bíblico. Y les decía, el primer brazo de la menorá, bueno, primero la menorá quema aceite. Yo estoy transformando la mía de a poquito, que quema vela, la estoy pasando a aceite de a poco, estoy transformándola. Porque después se cambió eso, porque originariamente la menorá quemaba aceite de oliva. Y después, digamos, se romanizó y le empezamos a poner velas, ¿no? Pero en realidad la menorá tiene que quemar aceite. Así que bueno, yo estoy transformando la mía de a poco. Todavía quema vela, pero de a poco va a ir quemando aceite. Es por eso que Jesús le decía que teníamos que comprar aceite o tener aceite en las lámparas para cuando Él viniera. Claro, el aceite es para quemar, para dar luz. Entonces, el aceite de la menorá es oliva. Y el primer brazo representa a la Pascua, al Pesaj. El Pesaj es el primer brazo. O sea, la luz, la fiesta de Pesaj nos da luz. Tenemos que analizarla siempre para tener luz, ¿no? Segundo brazo, segunda luz del candelabro, es la fiesta de los panes sin levadura. Segundo brazo es la fiesta de los panes sin levadura. Tercer brazo, la fiesta de los primeros frutos. Así que el tercer brazo, primeros frutos. ¿Cómo se llama esta fiesta? ¿La de primeros frutos? ¿Cómo se llama en hebreo? No. No, primeros frutos es Yom Bikurí. Yom Bikurí. Yom Bikurí. Shavuot es Pentecostés.
que es la cuarta. La cuarta. Shavuot es la cuarta, que es Pentecostés. Es Pentecostés. Pentecostés. Pesaj es Pascua, lo que nosotros conocemos como Pascua. Sí, está bien. Vamos a manejarnos primero con los nombres en español. Entonces, Pesaj, Pascua, pan sin levadura, primeros frutos, la cuarta, Shavuot, no, Pentecostés. Pentecostés, se fue el nombre español, Pentecostés. De nuevo. Ay, de nuevo, por favor. Bueno, ahí voy de nuevo, Después despacito. de la- ¿Fiesta de las semanas o Pentecostés? Claro, fiesta de la semana o Pentecostés es la cuarta. La cuarta, entonces, primero, Pascua. Segundo, pan sin levadura. Tercero, primeros frutos. Cuarta, Pentecostés. Pentecostés. Una 23. Es- Quinta, trompetas. Quinta, trompetas. Sexta, expiación. Sexta, expiación. Y séptima, tabernáculos. Así, perfecto. Entonces, Trompetas es Yom Teruah. Exacto, trompetas y Yom Teruah. entonces, ¿qué es? Vamos entonces en un sobrevuelo. Empezamos, tratamos de concentrarnos en castellano. Después, otro día hablamos, tratamos de hablar en hebreo. Pero Va a ser difícil. No va a ser difícil. hoy en castellano lo hacemos. Entonces, tenemos la Pascua. Y entonces ahora vamos a ver el significado más directo, como para un niño, como decía Jesús. ¿Cuál es Por el, favor. claro, ¿cuál es el significado más como para un niño? ¿Qué simboliza la Pascua? ¿Qué les parece? ¿Qué simboliza la Pascua? Como para un niño, ¿eh? ¿Un niño? Sí. Ay, gracias. Recordar lo que... A ver, Lucía, por favor. Recordar la muerte de Jesús, que es lo que nos salva. Recordar la muerte de Jesús, que es lo que nos salva. Gracias. A ver, ¿algún otro comentario? El que quiera comentar, siéntase libre. A ver, Glenda, por favor. La salida justamente del Éxodo. De pueblo de La salida, dice Glenda, la salida de Egipto. A ver, Sonia también estaba diciendo lo mismo. Y Sonia estaba diciendo lo mismo. La salida de Egipto. El sacrificio de Jesús, dijeron por ahí. La salida de Egipto. ¿Algo más? La preciosa sangre donde tenemos la vida, donde está la vida. Es el derramamiento de la preciosa sangre, el sacrificio. Gracias. Claro. El sacrificio de Cristo a través de su sangre salvadora. Gracias. La cobertura. La representación justamente de la salvación nuestra por la sangre de Cristo, con la sangre puesta en las jambas de la puerta. El 14. Claro. Todo es cierto, ¿no? Luis, ¿querés agregar algo más? ¿O Elizabeth? Bueno, eso se conmemora en Nisan. Claro, es el 14 de Nisan. Exactamente. El 14 de Nisan. Que es en realidad Aviv, el mes de Aviv. 14 de Aviv. Aviv. Exactamente. Aviv. La, Bueno, entonces, vamos a ver. Fíjense que la Pascua, desde mi punto de vista, además de lo que se dijo, es un momento muy importante porque es el momento en que el pueblo, Israel, nosotros, el Israel de Dios, nos comprometemos con el Padre, empezamos a obedecer y arrepentirnos, usando el sacrificio expiatorio de Jesús. Fíjense que en ese momento ellos iban a depender totalmente de Jehová.
Ellos pasaban a depender, porque hasta ese momento dependían de su trabajo, de su esclavitud, de los egipcios. Y ahora en un acto de fe, ellos iban a empezar a depender de Jehová. Se les acababa toda la fuente de suplido de cosas. Entonces ahí hay un momento, hay una renuncia a sí mismo, y hay un compromiso y un arrepentimiento a su voluntad y empezar a hacer la voluntad de Jehová. Hay un compromiso, un pacto de empezar a hacer la voluntad de Jehová. Porque acuérdense que la persona que no entrara en pacto iba a perder a su primogénito. No era un pacto en el cual tenían opción, era un pacto de sí o sí. O sea, porque el que no entraba en pacto con Jehová en ese momento perdía a su primogénito. Así que bueno, ese es un momento donde de nuevo toma riendas Jehová de su pueblo. Un momento muy especial esa fiesta, ¿no? Donde toma riendas, ¿no? Y fíjense que nosotros cuando volvemos al pacto con Él, cuando aceptamos la menorá, estamos entrando en pacto de nuevo con Él, a través de la sangre de Yeshua. Así que bueno, es una fiesta maravillosa que tiene muchísimos colores. Así que en el sobrevuelo nos quedamos con esto. Y ahora pasamos a pan sin levadura. ¿Qué simboliza la fiesta de pan sin levadura? A ver, Glenda. Sacar lo que contamina de las casas. Él sacaba la levadura contamina, infla, y entonces era un limpiar, sacar el pecado. Y yendo hacia Egipto, sacar los dioses falsos, las creencias falsas. Gracias, Tatiana. Sí, a ver, Glenda, por favor. Yo quería decir que eran las leyes puestas por los fariseos. Por eso Jesús dijo, cuídense de la levadura de los fariseos, que los fariseos enseñaban cosas que no estaban justamente en la Torá y que venían de Dios. Gracias, Glenda. Sí, claro. Fíjense que Tatiana decía de los pecados. Y en particular, Glenda, el pecado principal que se refería a Jesús era la doctrina de los hombres. La levadura representa sobre todo el pecado de hacer doctrina de hombre. O sea, como se dijo, salir de Egipto, salir de Babilonia, salir de Asiria, salir del catolicismo, salir de las religiones, de todas las hijas de la ramera. Entonces, la levadura, y fíjense que dentro de la relevancia que le dio el Padre, es una de dos fiestas que tienen una duración de 7 días. O sea, es junto con Tabernáculos, es la fiesta más larga que existe. Tiene 7 días de celebración. Claro mensaje del Padre en cuanto a que el principal problema de la humanidad iba a ser el principal problema de la humanidad iba a ser la levadura. Iba a ser la levadura, que es la doctrina, según nos dijo el gran maestro, es la doctrina de los hombres. Los mandamientos que reemplazan a los mandamientos de Dios, que son doctrina de hombres. Así si leemos la Torá, en la Torá cuando el Padre la menciona en Levíticos 23, ellos no podían tener absolutamente nada de levadura dentro de sus casas, nada durante una semana. Si ellos llegaban a tener levadura, era cortada esa alma, o sea, así de serio era el asunto. O sea, el Padre nos hace ver con esto la importancia de lo que nosotros tenemos que remover de levadura de nuestra carne, de todo nuestro ser. No solo del simbolismo físico de la levadura dentro de la casa, sino lo que eso representaba. Y los hermanos, los cristianos en el primer siglo, después de Jesús, ellos siguieron conmemorando, por supuesto, esta fiesta. ¿Y dónde nosotros lo podemos encontrar? En la carta de 1 a los Corintios capítulo 5, del 6 al 8,
Vamos a leerlo. encontramos allí la observancia de la fiesta de los panes sin levadura, hermanos. Acá en 1 Corintios 5, 6 al 8. Para aquel que dice de que no se observaban las fiestas, sí, ellos los Lee lo que observaban, quiera, las fiestas del Padre. Si ya lo tienen, yo lo leo. 1 Corintios 5, 6 al 8. Y dice así: No es buena vuestra jactancia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Acá viene: así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. Acá nos está diciendo, les estaba advirtiendo a estos hermanos Pablo, de que ellos debían sacarse todo lo que era el pecado, lo que representa la levadura, la verdad, la sinceridad, lo que destruye a nuestro ser como hijos de Dios, para ser limpios delante de Jesús, que es la Pascua nuestra. O sea, tu palabra es la verdad. Exacto. Tu palabra es la verdad. El alejamiento de la palabra de Dios, introduciendo la palabra del hombre, es lo que es la levadura. Exacto. La doctrina de los hombres, dijo Jesús. Y después él sigue hablando acerca de cuáles son muchas parte de la levadura en los versículos subsiguientes. Habla en el 9 de los fornicarios, en el 10 habla de los fornicarios, los avaros, los ladrones, los idólatras. Acá estamos viendo los pecados contra los mandamientos de Dios que forman parte de la levadura del hombre, del pecado. Así que no tenemos que nosotros estar en contacto con esas personas que practican estas cosas. Esto es levadura. Nosotros no podemos observar o recordar, conmemorar la fiesta de panes sin levadura con estas prácticas. Es imposible, nos tenemos que arrepentir, tenemos que volvernos para poder realmente uno observar esta fiesta, ¿no? Y acá Pablo está dejando claro de que ellos celebraban esta conmemoración. Ok, acá Cristina se está refiriendo a los frutos de la levadura. Pero la levadura en sí misma está bien especificada para que no quede ninguna duda. Ahí Pablo está hablando de los frutos, de lo que produce la levadura. Pero vamos a ver, para ver la definición de la levadura, Mateo 16, 11 y 12. Hay que tenerlo claro como el agua esto. Pocas palabras, clarísimo. ¿Qué es la levadura? ¿Querés leer, Lucía, por favor? 16, 11. 16, 11 y 12. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los saduceos. Ahí está. La levadura es la doctrina del hombre. La doctrina del hombre. Y los frutos son la hipocresía. Los frutos son el pecado. Los frutos son los que vemos en la tierra hoy, lleno de religiones que hablan cosas parecidas a la Biblia, parecidas, pero no exactamente iguales a la Biblia. Es pan lo que dan, sí, pero con levadura. Mezclado, es una mezcla. Es pan mezclado con levadura. Así que bueno, la fiesta entonces de pan sin levadura es muy importante para nosotros. Por eso el Padre le dio 7 días de duración. Más que cualquier otra fiesta, excluido la de tabernáculos. Esos 7 días, por ejemplo, yo les cuento mi visión. Yo, por ejemplo, me he propuesto en esos días
no, obviamente que no me preocupa tanto como los judíos mesiánicos, que se preocupan literalmente por sacar la levadura de sus casas, sino eso es sombra de lo que realmente importa hoy, ¿no? Ese es un día que, por ejemplo, esa semana yo lo veo como que es una semana en la cual uno podría no escuchar a los hombres enseñando la palabra de Dios, sino uno mismo buscar en oración la palabra de Dios. Sacar levadura, sacar maestros humanos, ¿no? Sacarse los maestros humanos de encima, ¿no? No escuchar videos, no escuchar a otros maestros y estar concentrados en la palabra de Dios. Sacar toda la levadura de la vida. Es muy difícil, por eso el Padre establecía una celebración con un comienzo y un final, porque después tenemos que interactuar, y entonces cuando interactuamos, la levadura empieza a volar, a flotar, ¿no? Entre nosotros. Pero esos días tendrían que ser días apartados, unos días en los cuales nosotros estemos dispuestos a no contaminarnos con ideas de hombres. Porque la idea del hombre es muy sutil, pero dañina, es muy dañina. Va como la levadura, ¿no? Inflamando, perturbando, ¿no? Corrompiendo, ¿no? Esta fiesta de los panes sin levadura se celebraban en Jerusalén. O sea, todos aquellos que podían ir a Jerusalén debían ir, porque Pesaj y la fiesta de los panes sin levaduras como primeros frutos, que está dentro de la misma semana, ellos la celebraban en Jerusalén. Así que nosotros, si ustedes leen con atención, por ejemplo, el Hecho de los Apóstoles, ustedes van a ver que Pablo, los apóstoles, ellos trataban siempre de estar en Jerusalén para esas fiestas. De hecho, en Hechos capítulo 20, versículo 6, dice que ellos después se embarcaron, navegaron de Filipos, iban a reunirse en Troas, después de pasados los días de los panes sin levadura. Así que vemos que ellos estaban reunidos en Jerusalén y después seguían con su actividad. Bueno, entonces la siguiente fiesta es primeros frutos. Estamos en el tercer brazo de la menorá. Primeros frutos. Primeros frutos. El primer fruto del reino es Yeshua resucitado. Es el primer fruto del reino. Así que ya ahí tenemos una simbología directa. No puede haber reino si no tenemos al rey. Así que el primer fruto del reino de Dios es Yeshua resucitado. Y justamente resucita en la semana de pan sin levadura. Con lo cual el simbolismo, lo que quiere decir el simbolismo es que... córtala ahí. Bueno. Vi internet. Porque apague el teléfono. Apaga el teléfono. Ahí está mamá, ya se conectó. Bueno, Perdón, pero entonces decíamos que la fiesta de primeros frutos, el primer fruto del reino es Yeshua resucitado. Muy importante que tengamos presente el simbolismo. El primogénito. Claro. Entonces, pero veamos ahora, como decíamos, para un niño, para nosotros, qué simbología, qué representa los primeros frutos, ¿no? Los primeros frutos es cuando nosotros empezamos a ser discípulos, cuando hacemos discípulos sin levadura. Cuando hacemos discípulos sin levadura. Cuando empezamos a difundir, cuando empezamos a enseñar, cuando empezamos a dar testimonio de la doctrina sana de Jesucristo. Ahí nos estamos transformando o estamos dando los primeros frutos. Y en los primeros frutos se originan 49 días, 7 semanas hasta el Espíritu Santo, hasta el Pentecostés. Entonces, ahí, en la fiesta de primeros frutos, tenemos 49 días para pensar o para actuar, dando frutos, dando nuestros primeros frutos, hasta la llegada del Espíritu Santo en Pentecostés. Así que ahí hay otra
otra simbología muy poderosa que tienen estas fiestas. El Pentecostés fue la fecha en que Moisés, coincide con la fecha en que Moisés recibió la Torá en el monte Sinaí. Ellos pasaron 40 días después de la Pascua, después de la Pascua de los panes sin levadura, hasta recibir la Torá en el monte Sinaí. Eso es lo que se conmemora en Shavuot. Y que casualmente en Pentecostés o Shavuot, después de la muerte de Jesús, reciben ellos el Espíritu Santo en Jerusalén. Bueno, entonces, ¿los primeros frutos qué era? primeros frutos Sí. y todo lo que dijimos, quedó grabado, después lo ves. Entonces, vamos a ir ahora a la siguiente fiesta. Lo que quiero que recuerden es eso, son 49 días para pensar o para dar primeros frutos, hasta Shavuot, hasta Pentecostés. La cuenta del Omer, 49 días, el Omer, la cuenta del Omer, son 49 días de conciencia, o sea, son 7 semanas, o sea, 7 por 7, 49, 7 semanas de 7 días. Hay un doble 7 en la Biblia ahí. Ese número es muy llamativo en la Biblia. El doble 7 nos referencia a 7 cuernos y 7 ojos, que es el número de Yeshua también. Él tiene como 33 el número y 77. Ahora, los 49 días nos está marcando que nosotros vamos a tener 49 días. Luis, está saliendo muy fuerte tus comentarios. Perdón, me estaba comentando acá con él. Que comente. Adelante, Luis, si querés comentar. No, nos estamos fijando acá en el libro. El Omer, el que era el Omer, era una medida de una gavilla, ¿no? Sí. De cebada. Claro, la medida de la gavilla de la cebada se mecía. Entonces, día a día se iba reservando sí, tiene una simbología con la gavilla de la cebada. Pero 1500 centímetros cúbicos, dice. Sí. Ah, mirá vos. Sí. Pero digamos que Eran los primeros frutos. todos los días se tomaba conciencia en el templo de que estabas en la cuenta del Omer. Y uno ve claramente, yo por lo menos veo claramente, que el simbolismo que da el Padre en eso es que nosotros, cuando empezamos a dar los primeros frutos sin levadura, hasta la llegada del Espíritu Santo, hay un periodo bastante importante de 7 semanas. Empezamos a dar los primeros frutos al reino, nosotros, cada uno de nosotros, ¿no? Como Cristo, que dio su primer fruto, que fue su sacrificio, murió y dio el primer fruto, el gran fruto, ¿no? El primer gran fruto, digamos, ¿no? Lo nuestro más chiquito. Pero nosotros empezamos a dar frutos sin levadura. Empezamos a dar fruto, pero hasta el Espíritu Santo hay 7 semanas de 7 días. Hasta la llegada del Pentecostés. En Levítico 23 está eso, ¿no? Exacto. Sí, Levítico 23, pero muy escueto. Está relatado muy cortito en Levítico 23. Después tenés que fijarte los relatos paralelos que hace de Levítico 23 en otro de los libros, que ahora no me estoy acordando, pero bueno, que justamente te da más detalles sobre cómo ellos tenían que mecer la gavilla cuando la ofrecían. Era todo un simbolismo. En la Torá, el versículo 15 dice, desde el día siguiente al primer día de la fiesta, o sea, el Pesach, día en que se ofrece la ofrenda de Omer, de mecimiento, contará 7 semanas completas. Exacto. Claro. Exactamente. Son 7 semanas desde el primer fruto incluido hasta el día anterior a Pentecostés. El Pentecostés es el día 50 en realidad, no es el 49, es el 50. Es al otro día. Es al otro día. Exacto día. Pero volvemos a la simbología, porque nosotros estamos bajo el pacto del Espíritu. O sea, nosotros tenemos que entender cuál es el objetivo de eso.
Nosotros no tenemos que mecer gavilla, no tenemos que hacer nada de esas cosas. Ni llevar el carnerito para degollarlo, ni hacer ninguna de esas cosas. Pero nosotros sí tenemos que hacer ofrenda. La ofrenda sigue estando en esas fiestas. Entonces tenemos que entender el significado espiritual de la fiesta. Porque nosotros estamos bajo la ley del espíritu, no la ley de la letra. Entonces estamos en el pacto del espíritu. O sea, nosotros tenemos más responsabilidad porque tenemos que entender. Porque Dios lo hizo todo eso para que nosotros hoy entendamos qué significa su enseñanza. Tenemos 49 días. Para purificar el alma. 49 días para predicar sin levadura. Antes de la llegada del Espíritu Santo. En el Pentecostés. Esos son nuestros primeros frutos del reino. Nosotros tenemos que dar frutos también. Vayan, den fruto. Así que vayan y den fruto. Ese es el mensaje que nos da Jesús. Vayan y den fruto. Los primeros frutos nuestros sin levadura hasta el Pentecostés. El Pentecostés es la fiesta 4. Es en el candelabro el brazo del centro. El brazo del centro simboliza la llegada del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Él simboliza la llegada del Espíritu Santo a cada uno de nosotros. Así que la llegada del Espíritu Santo va a ser seguramente en un día de Pentecostés, cuando estemos celebrando el Pentecostés. Es muy importante tener en cuenta eso. El Pentecostés es una fiesta muy importante. Muy importante. De hecho, nuevamente, volviendo al primer siglo, ellos continuaban siempre recordando y observando estas celebraciones. Por eso Pablo decía, no olviden el congregarse para esas fechas. Y uno de los relatos que queda registrado es en el capítulo 20 de Hechos, versículo 16, en donde Pablo, que se dice lo siguiente, yo se los leo, después búsquenlo. Hechos 20:16 dice: porque Pablo se había propuesto pasar de largo a Éfeso para no detenerse en Asia, pues se apresuraba para estar el día de Pentecostés, si le fuere posible, en Jerusalén. Él quería llegar a Jerusalén para el día de Pentecostés. O sea, constantemente ustedes van a leer en el Hecho de los Apóstoles cómo ellos respetaban todavía estas cosas, ¿no? Bueno, esto es un argumento importante lo que da Cristina en cuanto a que las fiestas están presentes, obviamente, los apóstoles celebraban las fiestas y eso era mucho tiempo después de la muerte y resurrección de Jesucristo. Así que bueno, desde ya que la Biblia te da argumentos de que los verdaderos cristianos celebraban las celebraciones sagradas. Por otra parte, recuerden que gracias a que ellos se reunieron en Pentecostés, en el día de Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, porque si no se hubieran reunido, les aseguro que no recibían el Espíritu Santo. Eso es una validación de la fiesta después de la resurrección de Jesús, en el nuevo pacto del Espíritu. Así que ni duda que las fiestas están vigentes, eso desde ya, como el Shabbat. Está vigente el Shabbat, está vigente las fiestas. Así que bueno, la fiesta del Pentecostés es muy importante. Moisés nos dio la ley. Moisés recibió la ley de Jehová. Y el mismo día que Jesús bajó en Espíritu Santo hacia su congregación. Así que tenemos dos grandes regalos. La Torá y sobre todo la ley de mandamientos en el Sinaí, en Pentecostés. Y después el derramar del Espíritu Santo de Jehová sobre su pueblo. Así que es muy importante la celebración de Pentecostés. Ahora saltamos, ahí terminarían las fiestas de otoño. Y ahora saltamos a las fiestas de primavera. Empezamos con la fiesta número 5, que es trompetas. Trompetas es una celebración que para nosotros deviene muy importante, porque nosotros proféticamente, en el calendario de Jehová, estamos justamente en un momento, en alguna posición, en algún momento,
más cerca de la trompeta que estamos, digamos, entre las dos fiestas. Estamos entre el Pentecostés, el periodo que define el Pentecostés y la trompeta. O sea que las dos, a nosotros estamos estrictamente bajo el periodo del Pentecostés. Estamos bajo el Espíritu Santo del Pentecostés, ¿no? Esperando la lluvia tardía del Espíritu Santo. La lluvia temprana fue justamente ahí aproximadamente en el año 30, cuando bajó sobre los discípulos. Pero ahora estamos esperando la lluvia tardía del Pentecostés. O sea que el periodo donde nosotros estamos transitando es desde el Pentecostés hacia la fiesta de trompetas. La fiesta de trompetas todavía no fue. Y la fiesta de trompetas tiene una simbología básica que es... Bueno, discutamos un poco. ¿Qué les parece? ¿Qué simboliza trompetas? ¿Quién quiere comentar? Sí. Sí. Sí, tú. Se cortó de nuevo, por favor. ¿Quién iba a comentar? No sé. Bueno, Dale. yo quería decir algo ¿Sí? de lo que he escuchado. En el día de trompetas también la trompeta requiere un soplo. O sea, sin aire, sin aliento, sin fuerza, no hay sonido. Entonces, era muy importante. Muchos piensan que es posible que Adán recibió su vida en ese soplo. También en ese día se coronaban reyes. Pues tiene que ver tal vez con la coronación de nuestro rey Yeshua. Y he escuchado que también es el primer día de juicio. Gracias, Tatiana. Sin duda, la coronación de los reyes se daba en trompetas. Exacto. Sin duda. Exacto. Se tocaba trompetas cuando se coronaba a los reyes. Así que eso es concreto. ¿Qué otra acción vemos relacionada con las trompetas en la Biblia? A ver si se acuerdan alguna cosa más. Por ejemplo, se tocaba alarma, era una señal de alarma frente a los enemigos o cuando había que ir a la guerra. Y después se gritaba y se tocaba la trompeta, por ejemplo, cuando Josué se enfrentó con todo el pueblo y las trompetas ante los muros de Jericó. Bueno, entonces ahí nos quedamos con el comentario de Cristina. Entonces, Tatiana nos dijo de la unción de los reyes, o la coronación y unción de los reyes. Vamos, porque se daban en dos momentos distintos, ¿no? Pero las trompetas están relacionadas con la unción y la coronación de los reyes. Y también están relacionadas, como dice Cristina, con los atalayas. Los atalayas tenían trompetas y tocaban la trompeta. Un atalaya de Dios tenía que tocar la trompeta para avisar de que algo estaba por suceder. Muy bien ahí. Entonces, cosas pesadas. Estoy tratando de quedarme con lo más significativo de todo, ¿no? 1. Unción de reyes y coronamiento de reyes. 2. Atalayas. Los atalayas estaban atentos a los problemas, a los enemigos o a los sucesos y los informaban a través de las trompetas. Bien. Después Pero dejá que conteste a alguna otra persona. ¿Alguien sabe algo más? Pues no sé si tendrá relación, pero creo que sí, sobre en Apocalipsis habla mucho el anuncio de la segunda venida de Jesucristo, de Yeshua. Ahora vamos a ver eso, exacto. Entonces, sí. hablaba de las trompetas, se habla mucho de ese chofar, ¿no? Ese sonido miedoso, largo, porque dicen que es como el anuncio de algo. Y creo que tiene que ver, pues, no sé. Exacto, sí, Sonia. Hay una cosa significativa, yo estaba leyendo cuando Dios cuando le dice Dios a Moisés que congregara al pueblo frente al monte Sinaí, y Dios le va a dar los mandamientos a Moisés. Ahí dice, si ustedes lo leen en Éxodo capítulo 20, después creo que es por ahí,
el capítulo 20, sí, y en el versículo 18 para adelante, empezaron a sonar las bocinas, dice. Cuando buscamos en el hebreo, habla del soplar el shofar. Cada vez fue más fuerte, pero eso venía de Dios, venía de Él, fuerte, fuerte, al punto tal de que el pueblo se asustó tanto que le pidió a Moisés que no quería que Dios hablara con ellos. Así que imaginemos lo que debe ser eso, ¿no? Realmente un sonido de alarma, de prestar atención, de despertar. Pero justamente eso era la voz de Dios. Era la voz porque de no Dios, eran trompetas humanas, no, era no, la voz era de la Dios. voz de Dios que sonaba. Era la voz de Dios que sonaba como trompeta. Bocina, dice, Por era como por eso trompeta. muchas veces vemos que Jesús dice vino con voz de trompeta. Era la voz que sentían en el Sinaí, una voz de trompeta que decía algo impresionante, ¿no? Sí, Pero se asustaron. Se asustaron, sí. Sí, Se sí, asustaron. tal cual. Claro, también las trompetas, yo recuerdo que se usaba, David lo usaba en las celebraciones. Cuando había júbilo, sonaban las trompetas también, como una celebración, como un momento de algarabía. Así que tenemos, por un lado, los atalayas, por otro lado, la unción de reyes, y por otro lado, estamos sacando el tema de... me olvidé el tercero. El jubileo también. No, la unción de reyes y la algarabía la o la algarabía, festejo en ciertos acontecimientos. Ese que vos estabas mencionando de algarabía también era el momento del año jubilar, también se tocaban las trompetas anunciando el año jubilar y era de júbilo realmente. Claro, era júbilo, hay muchos ejemplos en la Biblia donde... Así que ya vemos ahí tres instancias que nos dejan en claro la simbología de la fiesta de trompetas, ¿no? Y si nosotros no entendemos bien estas fiestas, como decía Sonia, no vamos a poder entender bien el Apocalipsis. Así que es muy importante que ustedes rescaten las partes más importantes del significado de las fiestas. Que rescatemos, ¿no? Y tenemos que tener cuidado cuando nosotros vamos por ahí, escuchamos videos de mesiánicos, judíos mesiánicos, que confunden, que suman a Yom Teruah, Rosh Hashanah se llama. Rosh Hashanah no, bueno, pero no vamos a explicar porque es levadura, no vamos a explicar. Está bien, pero tiene que ver con el primer año civil de los judíos, que no tiene nada que ver con la Biblia. Entonces no confundamos eso con trompetas. No, el único comentario que queremos hacer de Rosh Hashanah es que es algo que no viene de la Biblia. No viene de la Biblia. Y ahí paro el comentario. Exacto. No me interesa invertir ni 30 segundos en eso. No, pero es bueno que se sepa que lo están usando en el momento de trompeta. No, pero por eso digo, Rosh Hashanah es levadura. Es levadura total. Así que, bueno, estamos con las trompetas y la fiesta que sigue en el calendario profético es el brazo número 6 de la menorá. ¿Cuál sería esa fiesta? ¿Quién la sabe por ahí? Perdón, Yom Kippur. Yom Kippur, perfecto, expiación, Yom Kippur. Yom Kippur es expiación, exactamente. La fiesta de expiación. La vamos a decir en español para que nos ayude el significado, para entender el significado. Expiación, expiar. Así que bueno, ya la palabra en sí misma nos está diciendo el significado. Es una celebración de ayuno, de oración, y es una celebración de súplica a Dios por el perdón de nuestros pecados. Eso ya no hay ninguna duda, es muy clara la fiesta. Es una acción donde nosotros suplicamos que se nos perdonen nuestros pecados. Así que no sé qué más se puede agregar porque es muy clara en la Biblia el significado de esa fiesta. No es una fiesta de algarabía, es una fiesta de constricción, es una fiesta donde uno se tribula, donde uno se niega a sí mismo. Por eso no comemos ese día, no ayunamos. Y no hacemos cosas que estén dentro de nuestro placer hacer, sino que más vale nos dedicamos a orar. A orar y
y podemos traer ofrenda también, porque en el templo se traía ofrenda. O sea, podemos, por ejemplo, hacer discípulos, podemos salir a predicar. Hacer ofrenda se puede en el día de expiación. O sea, ofrendar es parte del perdón. La ofrenda, uno obtiene gracia a través de la ofrenda. Entonces, este sería el significado que yo le encuentro profundo a la fiesta. ¿Quién quiere comentar algo más de esta fiesta? También que antes los judíos ellos se afligían, estaban muy afligidos y era un día, creo que es el único día que entraba el sumo sacerdote o cohen al Santísimo. Exacto. Sí, tal cual. Exacto. Gracias, Tatiana, me había olvidado ese detalle importante. Ese es un detalle importante. En esa fiesta era el único momento de un día en el cual el Cohen Gadol, el sumo sacerdote, entraba al Santísimo. O sea, traspasaba el velo del templo y entraba ante la presencia de Jehová en el arca. El único momento en el año, único momento en el año. O sea, para esparcir sobre el propiciatorio la sangre de los sacrificios que se hacían, los distintos sacrificios que se hacían por la expiación del pueblo, por la expiación de la propia familia sacerdotal, ¿no? O sea, había sacrificios para los levitas, había sacrificios para el Cohen Gadol, para el sumo sacerdote, y había sacrificios para el pueblo. Entonces, era el pedido formal de perdón por los pecados cometidos, los pecados obviamente que no tenían intención, los pecados que no tienen intención. Esos pecados se perdonaban una vez por año a través del rito de Yom Kippur. Entonces, para nosotros es muy importante ese día, porque es un día donde nosotros nos ponemos a cuenta con Jehová, donde reflexionamos sobre nuestras fallas. Y les vuelvo a repetir, donde hacemos ofrenda. Ténganlo en claro que nosotros las únicas ofrendas que le podemos dar a Dios y que Dios considera hoy son las ofrendas de justicia, que son la predicación, y la de misericordia, o sea, ayuda al prójimo. Bueno, lo bueno de hacer discípulos es que cumple justicia y cumple misericordia juntamente. Así que bueno, ya nosotros las ofrendas propias del templo desaparecieron. Eran sombras proféticas de lo que hoy ya tenemos como realidad nosotros. Exactamente, así en el capítulo 9 de Hebreos nos habla justamente de este día de expiación, cuando dice que el sumo sacerdote entraba una vez al año, no sin sangre, para ofrecer por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, una vez al año. Y esto lo hizo Jesús cuando entró al lugar santísimo para obtener eterna redención. En el capítulo 9 de Hebreos lo relata muy bien, y conforme a lo que decía Héctor de cuáles son los sacrificios que nosotros tenemos que ofrecer hoy, lo dice Hebreos 13:15, que dice que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificios de alabanza, es decir, frutos de labios que confiesan su nombre, y hacer el bien y la ayuda mutua. Así que todas estas cosas son los sacrificios que Dios acepta hoy de parte nuestra. Así es. Muy bien. Perfecto. Y ahora pasamos en este sobrevuelo que hacemos desde mucha altura. Ahora pasamos a la fiesta última, a las 7, que es el tabernáculo. La de tabernáculo, la de Sukkot, la de las cabañas. La de las tiendas, la fiestita de las tiendas. Esta tiene una simbología acá sí que hay muchas cosas para hablar, ¿no? Yo voy a tratar de decir las que a mí me impresionan. Primero, de vuelta, pasa a ser una fiesta de 7 días, con 2 shabbatones, uno al principio y otro al final. O sea, el Padre le está dando relevancia a esta fiesta. Esta es una fiesta de algarabía, suenan las trompetas pero de alegría. Acá ya se ve que el mundo está expiado, ya se ha expiado el mundo,
los tazones de la cólera de Dios han desaparecido, ya han pasado, el Armagedón ya pasó, y ahora tenemos una celebración de algarabía, de alegría, que está dividida en dos partes tabernáculos. Un Shabbatón al comienzo, en el día 15, y un Shabbatón en el fin, que es el 21. Un Shabbatón en el 15 del mes séptimo, el 15 del mes séptimo, y un Shabbatón en el 21 del mes séptimo. Esas dos celebraciones, a mí por lo menos en particular, y en base a lo que leo en la Biblia, me sugieren que el 15 significa la celebración por el reino milenario y el 21 significa la celebración de los nuevos cielos y la nueva tierra. Porque el séptimo está antes del octavo, del día octavo, que todos sabemos que es los nuevos cielos y la nueva tierra. Entonces casualmente el Padre pone dos Shabbatones dentro de la misma fiesta, como dos hitos o dos puntos importantes, ¿no? Y yo lo veo con claridad como que el primer Shabbatón simboliza nosotros participando o reinando junto con el Mesías en el reino milenario, celebrando eso, qué momento tan hermoso va a ser ese. Y segundo, la celebración de toda esa semana, que es el milenio, donde desemboca en un Shabbatón del día 21, donde celebramos la venida del Padre con su esposa, la nueva Jerusalén, desde los cielos hacia la tierra reformada por Yeshua. Entonces es la unión definitiva del Padre, el Hijo y nosotros sus hijos, los angélicos y los terrenales, todos juntos celebrando una fiesta en el Shabbatón del 21 durante la fiesta de tabernáculos. En esa hace mención Apocalipsis capítulo 21:3, cuando dice que el tabernáculo de Dios morará con el hombre y el hombre morará con ellos, con Dios, ¿no? Y ellos serán su pueblo y Dios estará con ellos siempre. Ahí nos está mostrando la tienda de Dios, el tabernáculo de Dios con nosotros. Y esa celebración va a ser justamente, como dice Héctor, cuando ya estuvimos bajo los nuevos cielos y la nueva tierra.